Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, depende de en qué momento estén viendo esta sesión. Estamos haciendo una sesión introductoria a nuestro nuevo seminario, nuevo, no nuevo, este, sobre el presidente Schreber, un exégesis desde Freud, Lacan y Foucault. Estoy con el profesor, con el maestro Edgar Ábalos, que es parte de la DOCSA, de los miembros fundadores, desde este proyecto ya con su recorrido. Entonces, bueno, pues hoy la idea es hacerles la invitación al seminario que, como ven ahí en la imagen, en el cartelito, está para el 6 y 7 de noviembre, de 4 a 9 horas, el 2021. Entonces, bueno, pues ahí queda la invitación. También el seminario lo pueden tomar on demand posteriormente, entonces no se necesita estar en vivo. Sin embargo, bueno, en vivo pues, puede ser un cierto tipo de experiencia, pero pues no hay ningún problema. Lo pueden tomar on demand y también recibir su certificado, ¿sí? Estos seminarios son unos seminarios que llevamos haciendo ya de muchos años. Pues, podríamos decir que hemos mantenido un ritmo de seminario permanente, ¿no? Un seminario permanente en epistemología y psicoanálisis, básicamente. Obviamente, desde la epistemología, pues hemos llevadolo a cuestiones políticas y sociales, y del psicoanálisis a cierta ruptura con la clínica universitaria, ¿no? Con la clínica escolarizada, y abriendo hacia otras posibilidades de la clínica y del psicoanálisis en epistemología o en cuestiones que no sean de clínica. Entonces, bueno, eso es un poco sobre el colectivo. Ahora, este seminario se inscribe en ese espíritu justo de ruptura con la clínica, ¿no? Creo que es un seminario sí que está como muy ahí, con cuestiones políticas, con cuestiones históricas, también, ¿no? Pues toda esta revisión o interpretación de la historia, una historia viva, dinámica, ¿no? No es la historia de la letra muerta del pasado. Entonces, bueno, con la historia, obviamente la psicología, las ciencias de la salud, la enfermedad mental, este, la normativización social. Entonces, bueno, son temas que pues, ponemos ahí entre Freud, Lacan, Foucault, que como ya ustedes podrán ver con estos autores, pues nos da, obviamente, para ir más allá del diagnóstico de Schreber, ¿no? O sea, de una mirada como psiquiátrica o quedarnos como hasta la psiquiatría, sino obviamente retomar la psiquiatría y unos múltiples niveles, ¿no? Quizás más desde una complejidad, desde una perspectiva más de como de sistemas eh, que estén ahí, eh, y poder tener una comprensión y una intervención diferente, ¿sí? Desde nuestra práctica profesional. Entonces, bueno, pues está dirigido realmente un espectro muy amplio, que puede ser gente con simplemente el interés de acercarse a estos temas, hasta obviamente gente que venga de ciencias de la salud, ciencias sociales, cuestiones de creación, ¿no? Que puedan ser de comunicaciones, de arte, obviamente filosofía. Entonces, bueno, en realidad este caso nos sirve mucho como para poner a girar la clínica, y verle todas esas dimensiones, ¿no? Que no sean un psicodiagnóstico, que no sean una patología, que no sean, ¿no? Como de que cómo diagnosticar, ¿no? O cómo inferir qué tan dañado, ¿no? Está alguna persona, sino una mirada que realmente se descoloque, pero ponga a girar, como ya dije, todo ese escenario, todo ese sistema complejo que está alrededor de una psicosis, de un caso pues, tan representativo, obviamente para el psicoanálisis y para la propia historia de la psiquiatría, como el presidente Schreber. Entonces, bueno, pues yo doy paso
al profe Edgar si quieres hacer alguna presentación. Bueno, él tiene pues sus estudios, viene más desde la filosofía, incursionado en cuestiones de jurídica, obviamente de psicología, y me parece que ha logrado anclar de forma como muy puntual este tejido epistemológico e incluso transdisciplinario que hay entre estas ciencias, ¿no? Entre la jurídica, la psicología, la propia clínica, ¿no? Esto que comentaba sobre las otras áreas, ¿no? Psicología laboral o las psicologías, ¿no? La pedagogía, entonces hacer estos entramados complejos, desde cómo van saltando conceptos de un lado para el otro, cómo se van originando, ¿no? Se van creando las necesidades como dicen los marxistas, ¿no? Que no hay necesidades, sino que se van creando esas necesidades de una intervención, ¿no? O como de una psicología posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchísimas gracias, profe, por estar por acá. Entonces, no sé si quieres hacer alguna introducción o pasamos de lleno con el conversatorio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues creo que has dicho bien ya sobre parte de nuestro trabajo y de nuestra formación. Así que creo que podemos comenzar con el conversatorio. Muy bien, súper. Pues bueno, muchísimas gracias por estar por acá. Entonces, bueno, la idea de esta sesión de introducción, como ya dijimos, es hacer una especie de conversatorio, aprovechando que está el profe y que ha habido unos seminarios pues que no ha podido estar o que de pronto no es tan sencillo realmente podernos encontrar, a pesar de que llevamos muchos años, pero pues luego las agendas, qué sé yo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una especie de conversatorio con él, en donde él va a plantear, ¿no? Como ciertas líneas que sin duda se retomarán ya en la sesión, en el propio seminario, a profundidad, pero por ahora serán cuestiones de introducción, ¿no? Que pueden ser como más básicas, y también para que ustedes puedan ir generando ciertas inquietudes y en el propio seminario pues las puedan plantear, ¿vale? Entonces, bueno, teníamos aquí algunos puntos, sobre todo en tu sesión aparece la cuestión de la ortopedia, ¿no? Que es sin duda pues una gran referencia sobre todo desde Foucault, ¿no? Que es más el área en la que tú estarías para este seminario o has estado. Este, entonces, si nos podrías explicar un poco a qué se refiere Foucault con la ortopedia y, digamos, sobre todo con sus vinculaciones con la psicología, o sea, cómo podemos entender esto de ortopedia, psicología, porque alguien, digamos, alejado de esto, pues ortopedia pues lo pueden encontrar como en los zapatos, ¿no? De los zapatos ortopédicos o como claro, como corrección de huesos, una cosa así, ¿no? Pero llevado a la psicología podría ser no tan evidente este pasaje que sin duda es lo que decía, ¿no? Como es transdisciplinario, es epistemológico. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso, por favor, profe. Bueno, pues el concepto de ortopedia aparece en el texto de Vigilar y Castigar del propio Foucault y con él marca, digamos, el cambio de la psicología a partir del 19. A partir del 19 esta psicología pues tendrá, digamos, ya una función mucho más vinculada con el tema de la medicina, a diferencia de las épocas anteriores o de los siglos anteriores, donde todavía el tema era mucho más vinculado quizá con la propia filosofía. No hay una idea de intervención como tal y por supuesto de mejoramiento, de corrección del sujeto. Esto tiene que ver, por supuesto, con el propio siglo XIX, ya la visión biopolítica, a partir de finales del XVIII y ya todo el desarrollo del XIX, siglo XX, la visión biopolítica, una de las implicaciones de la biopolítica, pues es la idea de hacer tanto del sujeto como individuo, como del propio sujeto social, pues hacer de ese sujeto un sujeto que siga las nuevas normas de este sistema, por un lado capitalista, pero también diríamos biopolítico. Y la psicología en particular, pues va a tener una función, esta función correctora sobre el sujeto,
que inicialmente, en ese texto nos va a mencionar Foucault, pues se lleva a la idea de la cárcel como el espacio, como el sitio, donde desde la ciencia pues se va a buscar la corrección del sujeto para incorporarlo nuevamente en lo posible pues al propio sistema biopolítico y productor. De ahí esa metáfora del propio Foucault, ¿no? como corrección, ¿no? del sujeto, como la psicología como este medio entonces para normalizar, enderezar, corregir esa desviación, porque como bien mencionabas, esta idea de ortopedia pues tiene que ver inicialmente con la corrección, digamos, o la redirección de esos huesos, ¿no? Desviados, ¿no? Esto mismo haría la psicología, pero pues es con la parte de la psique del sujeto, ¿no? La idea de intervenirlo. Y esto tiene que ver también con el abandono del uso del castigo, en principio, con el abandono del uso del castigo desde la visión del Estado, la persecución del sujeto. Se abandona la idea del castigo. De nuevo, esto se vincula con la aparición de pues, un cambio a nivel político y jurídico, ¿no? El tema de los propios derechos humanos. Y la idea es, pues, si el cuerpo ya no puede ser objeto de castigo, ¿no? Por esta visión se supone humanística en la aplicación de la justicia, pues entonces se requiere de una disciplina, pues, que haga del sujeto un sujeto, pues, digamos, normal, ¿no? Que normalice, que enderece el comportamiento del sujeto. Y ahí es donde se da este empate entre ortopedia y psicología, repito, como esa disciplina encargada de la corrección del sujeto desde esta visión, de nuevo, biopolítica, ¿no? Correctora del comportamiento de los sujetos. Ok. Bueno, ahí sin duda quedan varios puntos que pues ya tenemos aquí para retomar en la sesión puntualmente. Entonces, esto nada más para si puedes precisar este punto, o sea, esto querría decir que la psicología, o sea, terminó como siendo más allá de una, ¿no? De generar conocimiento sobre, qué sé yo, sobre procesos humanos, tal. O sea, todo ese conocimiento, en dado caso, se iba dirigiendo hacia la corrección, o sea, su finalidad, su objeto de la propia psicología terminó siendo como una especie de, como de policía humanista, ¿no? Como de este castigo humanizado, ¿no? O sea, este poder refinado, más sutil, ¿no? Como más tecnológico de enderezar la conducta social, ¿o cómo ves, profe? Sí, la lectura, digamos, de Foucault, la lectura que podemos hacer de la propia psicología, pues de hecho cumpliría con esto que mencionas, a diferencia de quizá la visión más académica de la psicología, ¿no? Como buscando ayudar, buscando ser partícipe de la idea de auxiliar al propio sujeto. Bueno, desde Foucault diríamos, en realidad su origen estaría vinculado pues con esta idea de intervención sobre el propio sujeto, con esta visión ortopédica sobre el propio sujeto. Incluso la clínica misma, pero diríamos la psicología en sus distintas vertientes, vinculada con ese otro concepto, por supuesto, del disciplinamiento, una idea muy de la biopolítica durante todo el 19. La psicología en términos generales, diríamos desde la propia psicología educativa, por supuesto, también ahí tendría una función de disciplinamiento. Entonces, sí, pues en ese sentido, señalas bien, la psicología inicialmente viene a cumplir esta función. Incluso también podríamos ahondar como el origen mismo, incluso diría, de la psicología clínica y de la psicología, perdón, sobre la psicología criminal o que aborda el tema de la delincuencia. También
surge este expertise, este conocimiento que se requería para la época. ¿Y por qué se requería para la época? Porque el 19 tiene que ver con esta explosión económica, con el surgimiento de estas capitales industriales, ¿no?, en Europa, y este aumento poblacional en esas capitales industriales, pues va a traer una nueva serie de desafíos de salud, económicos, de políticas públicas en general, y por supuesto el tema de la delincuencia pues también va a tener un aumento exponencial, ¿no?, porque se convierten en centros de atracción económica, aumento por lo tanto de la propia población, y con la población, con ese aumento pues vendrán también una nueva serie de retos, y por supuesto decíamos de la aparición del tema de los delitos, este incremento exacerbado, y se va a requerir de una disciplina que pueda explicar, que pueda permitir entender y comprender por qué se suceden determinado tipo de delitos. Bueno, ese conocimiento lo irá construyendo también en su propio desarrollo, no es un conocimiento como tal ya dado, ya acabado, sino se irá construyendo una serie de conceptos, de categorías, de métodos, por supuesto, de análisis y de comprensión del propio sujeto, pues para crearse al mismo tiempo, diríamos, un espacio dentro del campo de las disciplinas científicas o dentro del campo de la ciencia. La psicología tendrá que irse abriendo ese espacio, y en la apertura de este espacio, decíamos, construye conceptos, categorías, y por supuesto requiere de un objeto de estudio, y ese objeto de estudio, en el ejemplo que mencionábamos hace un momento, pues tiene que ver con la identificación del sujeto criminal, entender por qué se comporta, cómo se comporta, y por supuesto, decíamos, pues, ahí es donde también se vincula con este ejercicio ortopédico. Si en la Edad Media a ese criminal bien se le podía ejecutar en la plaza pública, decíamos, con el cambio a esta aparente justicia humanista de finales del 18, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la revolución, también diríamos con la Revolución Francesa, el surgimiento de los derechos, el tema de los derechos del ciudadano, ¿no?, de los hombres, de las mujeres, pues obviamente ese cuerpo ya no puede ser castigado o maltratado como sucedía en la Edad Media. De ahí la finalidad de intervenir sobre él para lograr, se supone, esa corrección del sujeto. Entonces, bueno, con Foucault, diríamos, podemos entender pues, las distintas razones que permiten el surgimiento de la psicología en términos generales, y diríamos estas distintas ramas o vertientes de la psicología, ¿no?, infantil, familiar, laboral y por supuesto criminal, diría también, ¿no? Entonces tienen que ver con esta función biopolítica, ortopédica, disciplinaria, pues, ¿no? Ok, súper. Bueno, y ahora sí, justamente para pasar al otro punto de la conversación, bueno, resalta esta cuestión sobre la intervención. Si nos pudieras explicar, ¿no? También, de nuevo, una persona de entrada podría decir, pues es que siempre, digamos, siempre se le ha ayudado a las personas, ¿no? Desde la antigüedad, a la Edad Media, o como que en el pasado, en otras comunidades, etcétera, siempre ha habido gente que ayuda, ¿no? Por decir, el sacerdote o el brujo, qué sé yo, ayudan, o el filósofo, ¿no? De la antigüedad, de la antigua Grecia, ¿no? Todo esto del cuidado de sí, qué sé yo. ¿Cuál sería lo específicamente como moderno o como este corte? O sea, ¿cuál sería esa diferencia? Porque cualquier persona podría decir, pero eso ha estado siempre. O sea, ¿por qué nos señalarías que del siglo XIX para acá, sobre todo, habría como una modificación en donde, por ejemplo, surge la psicología? O sea, como que qué tendría de diferente otras intervenciones, o por qué no podríamos hablar de intervenciones antes, ¿no? O sea, ¿por qué serían otra cosa? Y en la modernidad específicamente podríamos ubicar intervenciones. Cuéntanos más, profe. Bien, pues primero tenemos un cambio fundamental, un cambio de época, con el surgimiento del capitalismo, ¿no?, la revolución industrial,
y también un cambio vinculado con lo político, ¿no? A partir, decíamos hace un momento, de la Revolución Francesa. Entonces, estamos en ese sentido en una nueva época. De ahí que la intervención, a pesar de que pudiéramos hablar de intervención en otros momentos, el modo como se interviene, la finalidad por la que se interviene, las razones por las que se interviene, por supuesto, eso se modifica en tanto que se modifica, diríamos, el contexto de dicha intervención. Y esta idea de intervención tiene que ver, decíamos, primero con el tema de la biopolítica. Y la biopolítica se interesa por ese cuidado de la población, por el cuidado de la vida a nivel del individuo, pero más que del individuo es no del individuo en cuanto con nombre, digamos, en particular, sino ese individuo que está vinculado a la idea de una masa o una población. Y se interviene a esa población porque desde ese cambio de época, esa población tiene que ser productiva. Entonces, hablamos de un sistema económico, hablamos de un sistema político, de nuevo, y la idea de productividad tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de una idea de Estado-nación. Aquí hay también, por eso, estos vínculos con lo político. Se viene construyendo la idea de Estado-nación, digamos, la idea de un Estado-nación moderno, y eso tiene que ver con el tema de las poblaciones. Hacer de un Estado-nación fuerte, vigoroso, económicamente productivo o con potencial de crecimiento económico. Todo eso tiene que ver con el manejo de las poblaciones, ¿no? Una idea de juventud y por lo tanto el tema reproductivo, ¿no? Y cuidar entonces lo que tiene que ver con la salud física, sí del individuo, pero inicialmente de la población. Si el crecimiento económico tiene que ver también con la formación, generar un capital humano formado, educado, pues eso de nuevo tiene que ver con políticas públicas y por lo tanto con intervención. La idea de esta intervención, diríamos, en distintos niveles. No solo la intervención en el sentido, diríamos, psicológico, médico, que está también, por supuesto, ahí, ¿no? Si la población puede enfermar, ¿de qué puede enfermar? ¿Quién puede identificar esos posibles padecimientos de la población? ¿Quién puede intervenir la población si se presentan estos padecimientos? Tiene que ver de nuevo con la generación, en términos generales, de lo que habla Foucault también como ciencias humanas, ¿no? Pero en particular, por supuesto, la medicina, psicología y psiquiatría estarían ahí en el fondo, pues, cuidando a esta idea de una población sana, tanto físicamente, podríamos decir, pero también psicológicamente y moralmente. Y esto de moralmente tiene que ver con un cambio también muy significativo, ya a partir de la idea de los estados secularizados, ¿no? A partir de la idea de la separación de la iglesia del Estado, pues alguien tiene que hacerse cargo de esa moral social y ya no puede ser la iglesia producto, decíamos, de esa separación. Entonces, quien va a tener ese mandato del cuidado de la moral social, por supuesto, va a ser la medicina en términos generales y la psicología en términos particulares. Entonces, intervención sobre la conducta, diríamos, sexual de dichas poblaciones, pero también diría la conducta alimenticia, la conducta de vida en términos generales de esa población, ¿no? Si su forma de vivir puede generar condiciones para el surgimiento, decíamos, de padecimientos, tanto mentales como de salud en general, pues ese grupo o esa población tendrá que ser intervenida. Gestionar política pública vinculada con el tema del cuidado, de nuevo, de la salud, de la moral, pues tiene que ver, decíamos, con este tipo de disciplinas y por ello el tema de la intervención, ¿no? El Estado se convierte mediante la medicina, pues interviene en esta población con esa finalidad, decíamos, de mantener una población
desde esta visión biopolítica sana, con, pues para lograr esa idea de crecimiento, desarrollo, productividad. Se trata de responder también a un nuevo mercado económico donde esas poblaciones pues serán los sujetos de trabajo en ese nuevo mercado laboral, pues, ¿no? Por eso el tema de la intervención que decíamos. Ok, súper. Sí, o sea, siguiendo, ¿no? Porque todo está conectado. Sobre la intervención, mencionaste, claro, los distintos niveles, ¿no? Pues bueno, además de precisar, ¿no? Que lo militar, o sea, lo propio jurídico, ¿no? Las propias ciencias sociales, ¿no? O sea, van siendo también estos otros niveles, ¿no? Pero pues bueno, eso ya tendremos tiempo, sino sobre la intervención sexual, Foucault menciona, más bien tú citas en tu texto a Foucault, y ahí Foucault dice algo así como que que la sexualidad sería este campo como infinito de intervención, ¿no? Como de intervención posible, ¿no? Como el campo de la intervención posible. ¿A qué se refiere con eso, profe? ¿O por qué la sexualidad sería un campo como muy vasto de intervención posible? Bueno, en otro de los textos de Foucault, en una de sus clases, señala Foucault que la sexualidad en el 19 va a ser como la fuente de un sinnúmero de padecimientos. Y describe, digamos, los padecimientos que se asocian a la sexualidad durante, por supuesto, el 19. La locura misma, por ejemplo, la muerte y distintos trastornos estarían asociados, repito, en la medicina del 19, estarían asociados, por supuesto, a la sexualidad, al tipo de vida sexual que se lleva. Como sabemos, durante todo el 19 y buena parte del 20, la persecución también sobre la propia homosexualidad va a ser por parte, diríamos, de la medicina en general, ¿no? De psicología, psiquiatría. Bueno, si hace un momento hablábamos de esta idea biopolítica del cuidado de las poblaciones para evitar posibles padecimientos físicos, mentales, y por supuesto también, digamos, la idea de la moral, esa idea de una moral incontinente, pues tendría, se supone, efectos pues, a nivel, diríamos, de lo económico del Estado, ¿no? El vigor militar, la fuerza económica del Estado se debilitaría, pues de nuevo, una de las formas de debilitar esa idea de fuerza económica, militar, productiva de la población estaría vinculado con el tema de la sexualidad. No es casual que durante el 19 pues, aparezca una literatura muy amplia sobre la sexualidad y los efectos, repito, de su incontinencia y de la, digamos, de la idea de la perversión del propio pequeño. Si ese pequeño, digamos, crece de modo no adecuado, pues se supone que se tendría un adulto pues enfermo o loco o poco productivo, ¿no? Por eso la idea de intervenir de nuevo, pero también ahora intervenir desde el ámbito del cuidado de la sexualidad del niño, de la niña, de la familia misma, con la finalidad de tener esos adultos sanos, pues, ¿no? Y además, por supuesto, se va a asociar a la propia sexualidad, repito, desde el 19, padecimientos que se supone serían heredados, ¿no? Entonces, no solo generaría problemas en el sujeto en sí mismo, sino que estos padecimientos también podrían ser heredados pues, a la propia descendencia. El alcoholismo también, por supuesto, va a ser otro de los fenómenos sobre los cuales se va a intervenir, de nuevo, porque también se van a asociar la idea de males que se pueden heredar a la propia descendencia. Decíamos locura, idiotismo, el suicidio
y falta de incluso malformaciones, en fin, la sexualidad va a ser durante el 19, repito, toda una fuente de males según la literatura médica, repito, del 19. Pues, ¿no? Entonces, por eso el tema de tomar a la sexualidad como objeto de estudio y objeto de intervención por parte de la medicina en términos generales, ¿no? ¿Y algo más? No, bueno, ya agregaríamos algo más en todo caso en la sesión. Ah, vale. Sí. Claro, no, porque pues ya para irlo terminando, pero porque ahí también, o sea, se arma pues un contrapunteo muy interesante sobre la lectura que puede llegar a hacer Foucault del propio Freud, ¿no? Que Freud termina como apuntalando esto, ¿no? O sea, porque pues hay todas las, digamos, los psicoanalistas de avanzada, por así llamarlos, o sea, justo reivindican todo esto, ¿no? O sea, que Freud es como que una especie de, como que de, por así llamarlo, de defensor, eh, pues de lo sexual, ¿no? Como de, no sé, o sea, cierta apuesta, ¿no? Por una reconversión, en dado caso, ¿no? De los impulsos libidinales de la persona, ¿no? De los analizantes, tal. Y eso contrapuntea con lo de Foucault, de que pues realmente más bien ese gran gesto, entre mejor sea un psicoanálisis, más apuntala a lo sexual, ¿no? O sea, como que mejor termina colocándolo en el dispositivo, ¿no? O sea, lo termina visibilizando más. ¿Qué es lo que tú nos podrías decir sobre esta discusión? O sea, si sí la compartes de entrada y si sí, ¿cómo la ves? O si no, ¿por dónde la verías? Cuéntanos más, profe. Por favor. No, para Foucault, digamos, ya Freud mismo en principio se inscribe dentro de este aumento de los discursos sobre la sexualidad del 19. Responde en ese sentido, Freud también diría, a este imperativo del cuidado de la sexualidad, ¿no? Ya nos lo dicen en la historia de la sexualidad del propio Foucault, ¿no? Cuando empiezan a proliferar discursos, ¿no? Sobre un tema en particular, y en este caso el de la sexualidad, es porque ya hay ahí, digamos, pues toda una intervención sobre ella misma. Incluso, digamos, aunque Freud, perdón, en su texto sobre 3 ensayos sobre la sexualidad, aunque por ahí llega a mencionar inicialmente, digamos, que la libido no tiene un objeto, digamos, de fin sexual, la libido no tiene un objeto único y un fin sexual. No obstante, termina el propio Freud, diría, inscribiéndose en el tema del cuidado de la sexualidad misma, ¿no? Lo convierte en objeto de estudio, en objeto de observación y por ende también de intervención. No es una liberación como tal. También Freud en ese sentido pues es hijo de su época, ¿no? Y como tal responde a la idea de un cuidado de la propia sexualidad. Entonces, para Foucault mismo, repito, Freud se inscribe en esta proliferación de discursos sobre la sexualidad porque la sexualidad se convierte en objeto de intervención. De nuevo, diría, si en la Edad Media quien tomaba como objeto de cuidado a la sexualidad, si era la religión misma, pues, en esta idea de un Estado secularizado, no obstante, el Estado no va a renunciar al cuidado, decíamos, o en este caso de la sexualidad en particular, pero tendrá que encontrar otras formas pues de intervenir sobre dicho objeto. Y la medicina viene a cumplir esa función. La medicina viene a darle las herramientas, los argumentos, por supuesto,
para intervenir a la sexualidad desde el Estado, desde la salud pública, desde la medicina pública, y en ese sentido, reitero, pues, Freud viene a sumarse también a ese discurso, ¿no? Súper, súper bueno. Y ahora sí, ya para cerrarlo, profe, ¿cómo el último punto sería a propósito de una lectura Foucaultiana de la psicosis, ¿no? O sea, si la psicosis es como algo fallido dentro de ese dispositivo biopolítico que pretende normatividad, alta producción, rentabilidad, cuerpos dóciles, la psicosis pues se descoloca de ahí. Entonces, al ser la psicosis un proyecto fallido, tendría, digamos, un gesto revolucionario, quizás no tanto, pero sí hacia la emancipación o al menos de alguna rebeldía corporal visto desde Foucault. ¿Cómo vería Foucault estos gestos como el de Schreber o de la propia psicosis en términos de como algo fallido, ¿no? Como algo fallido a la propia biopolítica? Bueno, en el texto de Historia de la Locura, por un lado podemos ver que dependiendo de la época, la locura, digamos, nunca ha sido vista del mismo modo, ¿no? Y en ese sentido, el sujeto, el loco, dentro de esta caracterización que nos ofrece Foucault en la locura, en ocasiones era aquel que podía ver, digamos, ciertas situaciones que el resto de la población no podía ver y que se atrevía a decir cosas que inicialmente el resto de los sujetos no se atrevían. Digamos, la idea de la locura inicialmente vinculada con el tema de lo profético. En otro momento nos dirá Foucault que el loco en todo caso en la Edad Media, dice, si se ponía un tanto violento, lo peor que le pasaba pues era ponerlo fuera de esa ciudad amurallada y a la mañana siguiente, digamos, las puertas de dicha ciudad volvían a abrirse. Es decir, la locura no había sido vista pues como un peligro o como un sujeto peligroso tanto para sí mismo como para el otro. Ver a la locura, ver al psicótico como un sujeto peligroso para sí y para el otro, pues tiene que ver con un sistema biopolítico, ¿no? Con un sistema que pretende esa idea de normalización de los sujetos pues, para cumplir con una función muy específica desde esa visión del Estado actual contemporáneo y por supuesto desde el propio sistema, incluso pensando en esta otra idea de Foucault sobre la muerte del propio ser humano, implicaría que no hay un modo en particular de ser, pues, ¿no? Y la psicosis pretende nombrar a un sujeto e intervenirlo desde esta idea de lo psicótico, pues implica que hay un sujeto que tiene que responder a ciertas características, cualidades, funciones, y es en todo caso las condiciones sociales, de vida, en fin, las que terminan en todo caso generando en el sujeto problemas, por supuesto, no porque no pueda presentar el sujeto problemas en general, pero no descansan en el propio sujeto o no se originan en el sujeto mismo, tienen que ver con el propio sistema. Entonces, a quien se tendría que intervenir, por supuesto, diríamos antes que al sujeto, pues sería la causa, en todo caso, es el propio sistema mismo, es el sistema actual en el que nos encontramos, biopolítico, antes que el propio sujeto. El sujeto, en todo caso, se manifiesta el efecto, en todo caso, diríamos, psicotizante de lo social, ¿no? Entonces, no podemos partir de la idea de tenemos que elaborar o construir a un sujeto como tal. La muerte del sujeto implica que no hay un modelo hacia el cual se tenga que conducir la construcción, la elaboración, la psique de una persona como tal, pues, ¿no? Entonces, tratar a un sujeto, ¿no? Desde esta visión, pues, y por supuesto, leyéndolo desde el propio Foucault, pues ya lo vuelve fallido en sí mismo, ¿no? Esperar que se comporte de determinada forma, como se quiere
cómo se pretende, bajo una idea de un deber ser, pues es completamente fuera de lugar, pues, ¿no? Es lo social lo que en todo caso tendría que intervenirse. Es la fuente en todo caso de la psicosis si tiene sentido mantener o utilizar dicho concepto, ¿no? En todo caso, repito, es lo social lo que nos genera los padecimientos que en general vivimos, pues, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, ahora sí, ya para terminar, si te estuvimos siguiendo bien, profe, o sea, por ejemplo, con estas ideas de este Marcelo Severio, o estas ideas de la interacción, ¿no? De esta psicología, por ejemplo, en Bateson también son como muy marcado, Paul Watzlawick, la idea sobre que uno se adapta como a la interacción que te va proponiendo el otro, ¿no? Esto sería como que lo que ellos dicen, por ejemplo, de la psicosis es que se adapta a los requisitos de un hospital, por ejemplo, psiquiátrico, en donde se le pide, ¿no? Como actuar como un loco, ¿no? Entonces, como que él termina actuando como un loco, que ese ya es el último nivel, quizás, ¿no? Como del sistema, porque esto con Foucault es más desde lo histórico, ¿no? Desde un entramado así muchísimo más denso, pero al punto es muy similar, ¿no? O sea, esto que tú dijiste me llama mucho la atención porque ¿cómo verías? O sea, sería entonces como que la psicosis es una producción más que una enfermedad mental o un daño singular de un ser humano, es una producción histórica de las personas que se desvían, terminan teniendo que comportarse así, como ese molde, ¿no? O sea, tienen que actuar como psicóticos porque están desviados, como con tal de que no se puedan desviar más o desviarse más genuino, como que se ha creado esos modelajes complejos de los que se salen de la norma, terminan teniendo que ser de ese tipo de forma para que se hagan intervenibles y también desactivados, ¿no? O sea, que queden totalmente como adormecidos. ¿Cómo ves esto, profe, de la psicosis como una producción específicamente moderna? Sí, diríamos, sí sería una producción moderna, tiene que ver, de nuevo, por eso decíamos, con un sistema. Foucault en ese repaso, decíamos, de la historia de la locura, pues, no ve en épocas anteriores, digamos, un sujeto con estas características. Esas características responden a este contexto en el que nos encontramos, y decía, biopolítico, ¿no? Disciplinamiento del propio sujeto. Quien no cumple con ese disciplinamiento, pues entonces será nombrado en estas nuevas categorías de la desviación de lo que se espera en dicho sistema biopolítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí, responde a esa categoría, pero repito, dada por el sistema mismo. Por eso decía, la intervención pasa por el sistema antes que por el propio sujeto, ¿no? En el sujeto se manifiesta, decíamos, el sujeto es el efecto de este tipo de política pública, económica, de vida, de explotación, de agotamiento del propio sujeto, ¿no? Actualizando quizá hay otro término, por supuesto, pensando en lo que mencionabas, el famoso burnout, pues, era producto del sistema actual económico y de rendimiento y de explotación económica, de nuevo, de nuestra época. No lo vemos anteriormente, incluso dentro del propio sistema capitalista, no lo vemos en el capitalismo clásico, porque las condiciones laboral, de exigencia, de rendimiento, son otras. Y son esas condiciones las que entonces permiten pues la aparición ahora de este nuevo padecimiento. Lo mismo cabría decir entonces respecto a la propia psicosis, pues, ¿no? Son estas condiciones previas de este nuevo sistema económico, político, ¿no? de finales del 18, las que genera condiciones para determinado tipo de padecimientos, ¿no? En donde una forma de nombrar a ese padecimiento es, de nuevo, lo psicótico, pues, ¿no? Pero, de nuevo, tiene que ver con las características del sistema en el que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien.
Y pues ya para dejarlo acá, está el texto, en tu caso el texto de Shasman, ¿no? El que te has interesado más, en el que te has basado más, que sería el que, ¿no? Como el que guiaría más tu sesión, ¿no? Revisar ese texto, ¿no? Sí, sería el texto principal junto, por supuesto, con obras de Foucault. Ujú. Digamos, la, la lectura la llevaríamos, digamos, entre Foucault y este texto del asesinato del alma y, por supuesto, recuperando también algunos elementos, ya sea de Freud, perdón, con el tema de la sexualidad o algún otro texto sobre incluso también el tema de la familia, en fin. Tema de la familia. Pero, digamos, los dos elementos básicos pues son Foucault, por un lado, Ujú. algunas de sus obras, por supuesto, y el texto de El asesinato del alma. Muy bien. Y bueno, pues por ejemplo, acá en las otras sesiones tenemos bueno, esta es una edición que hay varias, pero es un texto, el caso de Schreber, hecho por Freud, en historiales clínicos, se llama así paranoia. Entonces es un caso de paranoia, así lo pone Freud. Esto se trabajaría en la sesión de Freud. Y tenemos el seminario 3 de Lacan, la psicosis, donde Lacan hace varios acotes desde mi punto de vista muy cognitivistas, o sea, de ciencias cognitivas, pues, no de psicología cognitiva. Pues bueno, ahí hay como disertaciones teóricas muy buenas. Y por supuesto tenemos el propio texto de Daniel Paul Schreber, porque cabe señalar que, pues, o sea, Freud nunca conoció a Schreber, sino que le dan estos testimonios, memorias de un enfermo de nervios, este, pues es de donde Freud empieza como a analizar el caso, ¿no? Entonces, esto es también un material bastante valioso porque están aquí, digamos, escrito en modo delirio, por así decir, ¿no? O sea, realmente no fueron por pedazos, ¿no? Porque realmente estas memorias son de varios momentos, pero pues se supone que muchos de esos momentos Schreber se sentía pues no tan mal, ¿no? O sea, como que sí que estaba como que rehabilitándose, ¿no? Que también ese término. O sea, Schreber está en el corazón de la biopolítica, ¿no? O sea, está maniobrando ahí, pero pues deja esto, ¿no? O sea, deja esta obra, estas memorias en ese momento, ¿no? Entonces eso tiene una dimensión Foucaultiana, lacaniana y freudiana bastante interesante. Entonces, bueno, eso nos dedicaríamos la primera sesión y ya la segunda sesión ya retroalimentamos todo eso y entramos de lleno con la parte de Foucault, ¿no? Entonces, pues es un seminario bastante interesante, ya lo hemos mostrado anteriormente de forma presencial, ahora lo vamos a hacer online. Entonces, bueno, pues las invitamos a todas, a todos para que participen. Este sábado 6, domingo 7 de noviembre, de 4 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Es online. Si no pueden estar toda la sesión, no importa, se les manda posteriormente y lo pueden hacer on demand. Si no pueden estar en la sesión, no importa, se les manda y está certificado por el Consejo de Habilidades Laborales de la SEP. Entonces, bueno, reciben también esa certificación y pues nada, si no hay nada más, profe, algo para cerrar, para terminar. ¿No? Pues los esperamos en las sesiones para trabajar el tema. Muy bien. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias, profe, por compartir este ratito. Entonces, bueno, aquí queda la invitación y nos veríamos entonces para el 6 y 7 de noviembre. Muchísimas gracias. Saludos.